bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. En esta ocasión vamos a ver algunos lugares y aspectos ocultos y desconocidos que aparentemente no se ven. Suscríbete al canal, comparte y ayúdame dando like. Vamos a ver ese Egipto oculto. ¿Cómo apareció la cultura egipcia en lo que podríamos llamar de 0 a 100? Vamos a ir a unos cuantos siglos más atrás. Nos encontramos en la cultura Nagada II, del 3500 hasta el 3200 a.C. aproximadamente, en la que vemos cerámica con dibujos esquemáticos y pequeñas figuras que podríamos llamar rudimentarias. No se ven jeroglíficos, ni siquiera algún conato de escritura. Vámonos un poquito más adelante, a Nagada III, del 3200 al 3050 a.C., y nos quedamos un poco sorprendidos por el extraordinario cambio en la orfebrería, cerámica o relieves. Vamos a ver algunos ejemplos. La paleta de Narmer, la paleta de los cazadores, una tilapia hecha con esquisto, vasijas de diorita vaciadas y pulidas perfectamente. Como vemos, ya aparecen jeroglíficos en algunas paletas, pero como siempre digo, hay que fijarse mucho en los detalles. Por ejemplo, en la paleta de Narmer ya hay una escritura desarrollada, pues ya se refieren a conceptos y hechos concretos. Estamos en la primera dinastía, que coincide con el final de Nagada III, con una diferencia de apenas 50 años, y ya han alcanzado el dominio total sobre las piedras duras, como es la diorita y casi de repente la escritura. En la imagen vemos todos los títulos del rey Den, hacia el 2930 a.C., que fue el séptimo rey de la primera dinastía. Podemos ver los jeroglíficos ya desarrollados plenamente con los 5 títulos del rey. Estamos hablando de unos 30 años más adelante del puro comienzo. No podemos hacer lógicamente presentismo y comparar el desarrollo que podemos haber tenido nosotros en 50 años con el que tuvieron hace 5000, pues por razones obvias no tiene nada que ver. Puede parecer una tontería, pero es extremadamente complejo llegar a plasmar una idea en una piedra por medio de signos, situándonos, claro está, en el 3000 a.C. Hay un salto espectacular en la estructura egipcia en todos los ámbitos. Desde el 3050 hasta el 3000 es como si de la nada hubiera surgido una civilización completamente desarrollada. Claramente no es de la nada. Ese algo que nos falta está aún por encontrar y entonces tendremos la cadena completa. Otro eslabón perdido. Vamos a ver algo que también es muy complejo, aunque no nos vamos a detener mucho por no abundar en el tema, ya que toda la información sobre la Esfinge la vimos en un vídeo anterior sobre ella. Pero ¿quién construyó la Esfinge? La historia dice que pertenece al faraón Kefren solo por 2 cosas. La primera es porque dicen que el rostro es de Kefren, pero si observamos más detenidamente su maravillosa estatua tallada en diorita, no tiene ningún parecido, aunque le pusiéramos su famosa nariz y la barba que se encuentra o se encontraba una parte en el Museo Egipcio del Cairo y la otra parte en el British Museum de Londres. Se han hecho estudios sobre este parecido y, como se puede comprobar, no tiene nada que ver. Sin embargo, si miramos el rostro de Amenemhat II del Imperio Medio y lo comparamos con el rostro de la Esfinge, sí se ven bastantes similitudes. Tampoco sería de extrañar que en pleno resurgir cultural del Imperio Medio hacia el 1900 a.C. y su intento de emular a sus antecesores, volvieran a construir pirámides, y Amenemhat II quiso dejar su huella en este sagrado recinto, reemplazando la cabeza original, tal vez deteriorada por el tiempo, con la suya. De hecho, se hace representar también por medio de esfinges y de una manera hiperrealista. La otra razón es que nuestro ya viejo conocido coronel Weiss volvió a hacer gala de su desfachatez. Entre las patas de la esfinge hay una estela del faraón Tutmosis IV, y al final del texto, hoy desaparecido, había 2 signos que, al no estar el texto completo, Weiss decidió, en un momento de lucidez, que esos 2 signos eran el nombre de Kefren. Como ya sabemos, eso es rotundamente falso, pues ahí no está el nombre de Kefren por ninguna parte.
Sabemos que la Esfinge estaba construida cuando hipotéticamente Keops construyó la pirámide. Lo sabemos por la estela del inventario. Y se supone que no tenía cabeza humana, posiblemente fuera de León. La Esfinge está orientada a la constelación de Leo, lo que podría ser una razón además de tener el cuerpo de este felino. Como vimos en el vídeo que le dediqué a la Esfinge, no tenemos ni la menor idea de cuándo se construyó ni por quién, pero no podemos prescindir del texto de la estela del inventario que mencionaba anteriormente, que sitúa la Gran Pirámide al lado de la Esfinge, por lo que lógicamente ya estaba allí. Vámonos ahora a Dashur. En este maravilloso recinto se encuentran 3 pirámides atribuidas a Snefru, la acodada, la roja y la de Meidum. Si partimos de la base de que la arqueología dice que las pirámides son tumbas, lógicamente nos tenemos que preguntar, ¿para qué entonces construyó 3 pirámides? Como ya hemos dicho en alguna ocasión, Snefru, padre de Keops, construyó 3 en 27 años, y no son pequeñas. En envergadura son como las pirámides de Keops o Kefren. Si Keops, según Heródoto, tardó 20 años en construir su pirámide, que no es seguro que la construyera él, como ya sabemos, ¿cómo es posible que Snefru construyera 3, incluso 4, en apenas 27 años? Algo se nos escapa. Digo 4 porque además tuvo tiempo de construir una especie de pirámide mastaba con una construcción muy inferior a las demás, pero siguen siendo 4 en 27 años. Vámonos a la Gran Pirámide. Ya conocemos todas o casi todas las cámaras de la Gran Pirámide, y que vimos también en un vídeo anterior, pero falta una. Hay una cámara que nadie o casi nadie conoce, es la que se encuentra en una arista de su cara norte. No figura en casi ningún libro de historia y apenas se la nombra. Es cierto que es muy pequeña y que carece también de textos, pero tampoco los hay en el resto de la pirámide, y si se habla de ellas. ¿Para qué se construyó o qué función tiene? Pasa igual que con el túnel de la Cámara del Caos, que tiene una longitud de 16 metros, sin textos y que además termina bruscamente, así, sin más. Podríamos describirla como una pequeña cueva dentro de la pirámide, pues sus paredes no están talladas y se ven los bloques de caliza sin tallar y no tienen la perfección que el resto de los bloques que forman gran parte de la pirámide. ¿Qué es? Tampoco se tiene ni la menor idea. No se le ha asignado un nombre ni situación en un plano de la Gran Pirámide. ¿Por qué? Seguimos en Giza. Este es un lugar prácticamente desconocido. Es el Muro del Cuervo. Nadie se acerca por allí y muy pocas personas conocen su existencia, a pesar de estar construido con la misma técnica masiva de bloques. La finalidad del muro, hacia dónde se dirige y su altura total es un misterio. Mide unos 200 metros de largo y tiene una puerta donde dicen que Om Seti descansaba después del trabajo en Giza. Om Seti es un vídeo que tengo pendiente. Delimita 2 zonas de las casas y almacenes de los trabajadores y dicen que es el muro perimetral que rodeaba el recinto, albergando sus casas y almacenes, como hemos dicho. Sí, puede ser posible, pero tenemos como siempre un detalle que nadie parece ver y también como siempre son sus bloques y su estructura. Por ejemplo, vemos de nuevo los bloques poliangulares a los que ya nos vamos acostumbrando, aunque mucho menos tallado. Encima de la puerta encontramos un bloque de unas 40 toneladas dispuesto de la misma manera que en el Osirellón o en el templo del Valle de Kefren. Como vemos, no tiene tampoco textos ni indicación alguna que nos oriente sobre su datación, y aunque se sabe que continúa hacia abajo, no se puede seguir excavando al haber un moderno cementerio musulmán muy cercano que impide investigar un poco más. Tampoco sabemos la profundidad que puede alcanzar, ni tampoco su función. Entonces, ¿para qué se construyó? Hasta aquí un breve recorrido por algunos aspectos ocultos y desconocidos del antiguo Egipto. Yo no aseguro nada ni doy respuestas, pues en muchos casos no las hay. Solo digo a los científicos e investigadores más ortodoxos que pongan más atención a los miles de datos que aparecen no solo en Egipto, sino alrededor de todo el mundo, que nos hablan de una antigüedad mucho mayor y de un conocimiento astronómico y matemático, por ejemplo, que nos empeñamos en no querer ver. Suscríbete al canal, comparte el vídeo y dale un like, que me ayuda muchísimo a seguir.
Gracias por estar en Egipto al Descubierto.